Pocas personas conocen el nombre de Sayed al-Salehi, un hombre que en su búsqueda de compañía a través de una aplicación de citas terminó cayendo en manos de una adolescente cuya fascinación por algunos personajes llegaba a límites extremos. Te invitamos a quedarte hasta el final de este video para conocer todos los detalles de un crimen que parece sacado de un guión retorcido y que paralizó a una sociedad entera incapaz de creer lo que había sucedido. El caso de Sayed al-Salehi. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Sayed al-Salehi nació alrededor del año 1983 en Irak y creció en una familia numerosa, ya que tenía 5 hermanos. Más allá de estos datos y del hecho de que su madre falleció, casi nada se sabe sobre su infancia ni sobre su vida en su país de origen. Fue en 2014 cuando Sayed decidió dejar Irak. Según algunos allegados, buscaba empezar de nuevo, alejarse del dolor y construir otra historia. Eligió Alemania como destino, lugar donde consiguió trabajo como guardia de seguridad. El chico rápidamente intentó adaptarse a su nueva vida y en sus ratos libres se dedicaba a lo que más le apasionaba, el fútbol, que jugaba siempre que tenía la oportunidad. Con el paso del tiempo, los días del hombre en Alemania comenzaron a acabarse, y según algunas fuentes periodísticas, después de casi 7 años en el país, solo le quedaban 4 meses antes de que venciera su visa. Pensaba volver a Irak, reencontrarse con sus raíces y finalmente cumplir un sueño que llevaba tiempo postergando. Sayed deseaba encontrar el amor. Quería casarse, formar una familia y dejar atrás la soledad que lo había acompañado por mucho tiempo. Pero para el 2021, con 38 años, seguía siendo un hombre soltero, con el deseo profundo de compartir su vida con alguien. Fue así como empezó a explorar nuevas formas de conocer personas y se sumergió en el mundo de las aplicaciones de citas. Esos espacios donde algunos encuentran pareja, otros una aventura pasajera y unos pocos experiencias que no siempre terminan bien. De esa forma se cruzó con un perfil que le llamó la atención. Una persona que se hacía llamar Domina Cherry y comenzó a escribirle por privado. En el intercambio rápido y casi natural, después de varios mensajes, acordaron un encuentro sexual. El 1 de mayo de 2021, cuando el reloj marcaba cerca de las 8:30 de la noche, algo inesperado detuvo el tránsito en una carretera federal. Varios conductores que circulaban por allí se vieron sorprendidos por la imagen de un hombre gravemente herido que se arrastraba por el asfalto, tratando de pedir ayuda antes de perder el conocimiento. Algunos automovilistas frenaron de inmediato y se acercaron para auxiliarlo. En cuestión de minutos, una ambulancia llegó al lugar y lo trasladó de urgencia al hospital, donde los médicos lograron estabilizarlo y lo ingresaron directamente en la unidad de cuidados intensivos. Estaba con vida, pero en coma. Ese hombre, protagonista de una escalofriante escena, era Sayed. Menos de 1 hora después, a pocos kilómetros del lugar, varios vecinos notaron algo fuera de lo común. Una joven caminaba sola por la calle. Parecía aturdida, como si estuviera en estado de shock, sin zapatos y con las medias rotas. Pero lo que más llamó la atención
era que tenía toda la ropa ensangrentada. Al verla en esas condiciones, no dudaron en llamar a la policía. Los agentes llegaron rápido y procedieron a detenerla para averiguar qué había sucedido. Fue entonces cuando la chica confesó haber cometido el crimen contra Sayed. Los detalles de este caso, que conmocionó a toda Alemania, fueron saliendo de una manera cuidadosamente controlada, en parte por las estrictas leyes de privacidad que rigen en el país. Por eso la agresora de Sayed fue identificada únicamente como Sara M., una joven de tan solo 18 años. Sara nació en 2002 en Suiza, en el seno de una familia típica, donde, siendo hija única, no le faltaba ni el dinero ni el amor. Sus primeros años transcurrieron con total normalidad. Era una niña educada, una alumna ejemplar, pero eso cambió antes de que llegara a la adolescencia. Sus padres se divorciaron, y tras su separación, Sara y su madre se mudaron varias veces, cambiando de barrio y de escuela, hasta que finalmente se instalaron en Baviera, un estado del sureste alemán. A partir de entonces, Sara comenzó a mostrar un comportamiento cada vez más violento. Tenía problemas de conducta, su rendimiento escolar empeoró y se mostraba especialmente irrespetuosa con quienes la rodeaban. Según se supo, por esos tiempos comenzó a maltratar a sus padres. Se escapaba de casa con frecuencia e incluso tenía fuertes discusiones con sus amigos. Escuchaba a todo volumen música heavy metal. Se negaba a usar el uniforme escolar y se maquillaba de forma exagerada, algo que estaba prohibido por el reglamento de la institución. Y aunque todo aquello podía parecer simplemente la conducta de una adolescente rebelde, hubo otras señales que resultaron mucho más perturbadoras. Sara tenía un extraño gusto por los casos de crímenes y mostraba una inquietante admiración por dos figuras oscuras: los asesinos seriales estadounidenses Richard Martínez y Ted Bundy. Richard fue un criminal conocido como el acosador nocturno. Actuó durante los años 80 y fue responsable de una serie de ataques que sembraron el terror en Los Ángeles. Su figura generó un gran impacto mediático no solo por la gravedad de sus crímenes, sino por su comportamiento desafiante en el juicio, la mirada inquietante que tenía y su fascinación por figuras satánicas. Por su parte, Ted fue uno de los criminales más notorios que operó en los años 70, atacando a numerosas mujeres en diferentes estados del país. Este oscuro personaje se había ganado la atención pública por su apariencia carismática, su inteligencia y su capacidad para manipular. Con las fotos de estos dos inquietantes hombres, Sara tenía decorada su habitación. Colgaba carteles de ambos en las paredes y, según sus propias palabras, decía que estaba enamorada de Richard. También se supo que llevaba imágenes de ellos como fondo de pantalla en su teléfono y en los perfiles de sus redes sociales. Además, se supo que, al igual que Richard, solía dibujarse pentagramas en el dorso de la mano, así como otro símbolo vinculado con ideologías extremas, prohibidos en Alemania por su carga histórica. Cuando tenía 15 años, Sara ingresó al mundo de las drogas y al poco tiempo, con solo 16, probó éxtasis por primera vez. En apenas un par de años fue arrestada en varias ocasiones. En una de ellas, fue obligada a realizar servicio comunitario tras insultar a funcionarios de la policía, a quienes llamó bastardos, y les dirigió otras expresiones bastante ofensivas. En una oportunidad, su madre encontró una cuerda colgando en su habitación, lo que encendió aún más las alarmas sobre su estado emocional. Con el tiempo, Sara fue ingresada en varias ocasiones en hospitales psiquiátricos, tras repetidos episodios en los que intentó quitarse la vida. En el hospital psiquiátrico, la joven fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad, también conocido como TLP. Se trata de una condición que afecta la manera en que una persona piensa, siente y se relaciona con los demás.
Haber recibido ese diagnóstico fue un desafío importante para ella, al punto que llegó a compartir su experiencia en redes sociales, donde subía videos hablando sobre cómo esa condición impactaba en su vida y lo difícil que era enfrentarla día a día. Claro que tener un trastorno no convierte a nadie en un criminal. Son muchos los que conviven con diagnósticos similares y llevan vidas completamente estables. Durante ese tiempo, Sara conoció a un joven llamado León, con quien inició una relación sentimental. De él se supo muy poco, salvo que tenía antecedentes penales, al parecer relacionados con problemas de consumo de drogas. Al principio la relación fue muy buena, pasaban todo el tiempo juntos y para Sara fue su primera experiencia sexual. Pero con el tiempo algo cambió. El comportamiento de ella comenzó a volverse inestable. Pasaba de momentos de calma a reacciones agresivas sin previo aviso y se volvió obsesiva con él, al punto de no permitir que nadie se les acercara. Según se supo, Sara desarrolló una fuerte dependencia hacia el sexo. Al parecer le pedía a su novio que fuera cada vez más violento durante esos encuentros, buscando una intensidad que con el tiempo no parecía ser suficiente. Después de 18 meses juntos, León comenzó a sentirse incómodo con la situación y en abril de 2021 decidió terminar la relación. Según trascendió, fue tras esa ruptura cuando Sara colapsó emocionalmente y comenzó a idear lo que más tarde sería descrito como un plan de venganza perturbador. Al principio, ella intentó dañar la imagen de León esparciendo rumores. Afirmó que él la había maltratado físicamente, que había abusado de ella y que incluso había publicado fotos íntimas sin su consentimiento. Sin embargo, esas acusaciones no prosperaron. No había pruebas que las respaldaran, y la mayoría no le creyó, lo cual pareció enfurecerla aún más. Entonces, su deseo de venganza comenzó a escalar de forma más inquietante y siniestra. El 28 de abril, a primera hora de la mañana, Sara descargó 3 aplicaciones de citas y creó un perfil falso bajo el alias de Domina Cherry, el nombre que quedaría vinculado para siempre a este caso. En ese perfil, incluía varias fotos en lencería y se describía como una virgen bisexual, amante de prácticas relacionadas con el sadismo, la sumisión y el masoquismo. Estaba convencida de que su perfil llamaría la atención de hombres adultos, solitarios y vulnerables. Y no se equivocó. Un total de 241 respondieron a sus mensajes. Posteriormente, con la ayuda de una amiga, Sara compró un cuchillo tipo explorador en una ferretería, por un valor de $13. Como no tenía la edad legal para adquirir ese tipo de arma, pidió a su amiga que lo hiciera por ella. Según se supo más tarde, la joven que la acompañó no tenía idea de lo que Sara planeaba hacer. También buscó información en internet sobre otros criminales, además de sus favoritos, e investigó cuál era el mejor lugar del cuerpo para herir a alguien con un arma blanca, y cuánto tiempo podía pasar hasta que esa persona perdiera la vida. Según se dijo, Sara aspiraba a convertirse en la criminal más prolífica de todos los tiempos. Durante los 3 días siguientes a la creación de las cuentas, Sara comenzó a chatear con varios hombres. De acuerdo con la transcripción de algunos documentos, trascendió que la primera conversación fue con un hombre llamado Sam. Él le preguntó si le gustaría concretar un encuentro, y en caso afirmativo, ¿dónde podría ser? Sara respondió que le sonaba bien. En esa charla, Sara le aseguró que tenía más de 18 años. Le dijo que le gustaba que le hicieran de todo, que no tenía límites cuando se trataba de sexo y que disfrutaba tener el control. Después de que Sam le consultara si tenía experiencia con hombres mayores, acordaron verse el 3 de mayo. Luego habló con otro hombre que en la aplicación se identificaba como Loco. Él fue mucho más directo. Inició la conversación saludándola y preguntándole cuándo podían verse. Sara le respondió que estaría disponible cualquier día después del 3 de mayo. Aunque él le sugirió tener un encuentro en el auto,
ella propuso algo más arriesgado: ir hasta una cabaña en medio del bosque. Él aceptó, le preguntó si le gustaban algunas prácticas inusuales y ella le habló de esposas y vendas en los ojos. Acordaron encontrarse el 4 de mayo. El tercer convocado fue un hombre llamado Anthony, quien se ofreció como esclavo. Él quería que ella lo dominara, y Sara aceptó. Poco después acordaron encontrarse el 5 de mayo. Hubo cientos de conversaciones similares con otros hombres, aunque no todas salieron a la luz. En cada una de ellas, Sara fue concretando citas que organizaba día tras día, una tras otra. Incluso le confesó a una amiga que planeaba reunirse con todos, uno por uno, y acabar con sus vidas usando el arma blanca que había comprado. En este punto, vale destacar que Sara solía decir y hacer cosas tan fuera de lo común para llamar la atención que no siempre era fácil saber cuándo tomarla en serio. Por esa razón, su amiga nunca acudió a las autoridades para denunciar lo que le había contado. Ahora bien, antes de que Sara lograra reunirse con alguno de los hombres con quienes había concretado cita, el 1 de mayo habló con Sayed, quien apareció en sus mensajes privados. Ese día, a las 10:53 de la mañana, Sayed le envió un simple saludo y le deseó buenos días. Sara respondió de inmediato y le preguntó qué estaba buscando en aquella aplicación. Él contestó que era un hombre soltero y que estaba abierto a cualquier posibilidad. Sin embargo, a diferencia de muchos, no buscaba una conexión casual. Tras leer su respuesta, Sara tomó la decisión de que Sayed sería su primera víctima. Ese mismo día acordó encontrarse con él, mensaje que acompañó con una serie de emojis de besos. Le preguntó si tenía coche, ya que en la ciudad donde ella decía vivir no había estación de tren, y pactaron verse a las 8 de la noche en una parada de autobús, desde donde él la recogería para luego conducir hacia una cabaña remota en medio del bosque. Pocas horas antes de salir al encuentro, la joven de 18 años le dejó un mensaje de voz a su amiga, en el que le decía que estaba por salir y que planeaba acabar con la vida de su primera víctima. Agregó que se sentía emocionada y le pidió que le deseara suerte para que todo saliera bien. A las 8:16 de esa fatídica noche, Sayed recogió a la chica en su auto. Apenas unos minutos después, mientras recorrían un camino de tierra que según ella los llevaría a una cabaña, todo ocurrió con una rapidez desconcertante. De forma inesperada, Sara sacó un cuchillo y se lo clavó en el cuello. Sayed se resistió con todas sus fuerzas. Logró quitarle el arma, detener el auto y llegar como pudo hasta la carretera principal. Uno de los vehículos que se detuvo para ayudarlo llevaba a bordo un enfermero, lo que permitió que recibiera asistencia médica de inmediato. Mientras tanto, Sara escapó en dirección contraria. A causa de las heridas, el hombre cayó en coma, y durante 3 semanas, su hermana de 17 años y su padre esperaron con angustia y rezaron a que despertara y pudiera contar lo que había ocurrido. Lamentablemente, Sayed falleció. En mayo de 2022, el juicio de Sara se convirtió en un verdadero escándalo, cuando varios periódicos locales publicaron fragmentos del relato de la joven, gracias a los cuales se supo que tenía obsesión con algunos de los criminales en serie que ya mencionamos. Se presentó al juicio en el Tribunal de Menores de Bamberg sin mostrar señales de arrepentimiento ni empatía. Por el contrario, según la familia de Sayed, llegó con un maquillaje exagerado y vestida con ropa nueva que, al parecer, había comprado especialmente para la ocasión. El tribunal escuchó por parte del fiscal general que Sara había planeado el crimen con total precisión. 5 días antes, compró el arma y diseñó un cebo. Usó aplicaciones de citas como terreno de caza, creando un perfil llamativo con el que logró captar de inmediato la atención de varios hombres. Al comienzo del juicio, se leyeron cartas que la joven había escrito durante su detención y que fueron utilizadas por la policía para reconstruir el motivo del crimen. En la comunicación dirigida a su madre,
le pidió que le llevara fotos de Richard Ramírez, a quien le describía en aquel papel como su todo. En una inquietante carta dirigida a un amigo íntimo llamado Tim, Sara le explicó lo que realmente había ocurrido y admitió que todo fue planeado. Este mismo amigo declaró que al principio creyó que Sayed se había sobrepasado con ella y que por eso había reaccionado de esa forma. Sin embargo, su percepción cambió por completo después de leer aquella carta. Cabe destacar que en la declaración que Tim dio ante el jurado, afirmó que siempre había notado algo extraño en Sara, como si estuviera sedienta de sangre. Incluso recordó una conversación muy perturbadora en la que ella aseguraba que el famoso criminal conocido como Jack el Destripador, a quien nunca lograron atrapar, había sido en realidad una mujer. Y no solo eso, decía que era su modelo a seguir. Un patólogo forense testificó que mientras Sayed aún seguía con vida, Sara le expresó su frustración por tener que enfrentar una larga condena por lo que llamó un simple intento de homicidio. En tanto, un agente de policía, que estuvo a cargo de supervisar a la joven en una clínica la noche del crimen, testificó que entabló conversación con ella. Según su declaración, la joven le contó lo que había hecho como si estuviera disfrutando de una charla informal en una barbacoa nocturna, como si quitarle la vida a alguien fuera algo completamente normal. También le habló sobre la ruptura con su novio y aseguró que había sufrido mucho a raíz de esa separación. El abogado defensor se opuso a que este testimonio fuera tomado en cuenta, argumentando que aquel intercambio en el centro médico no fue una conversación casual, sino un interrogatorio encubierto. Por su parte, un experto en psiquiatría la diagnosticó con un trastorno de personalidad emocionalmente inestable. Según explicó, Sara intentaba llenar un profundo vacío interior con distintos estímulos. En su caso, probablemente con la admiración hacia criminales a los que deseaba imitar. La hermana de Sayed habló del dolor que atravesó su familia y de las esperanzas que mantuvieron mientras él seguía en coma. Contó que su hermano había sido como una figura paterna para ella y que siempre estuvo muy unido a los suyos. Lamentó profundamente que su deseo de casarse y formar un hogar lo hubiera llevado a cruzarse con alguien tan oscuro. En los argumentos finales, el fiscal sostuvo que Sara era una persona inestable, en busca de emociones fuertes, y que de no haber sido arrestada apenas 37 minutos después del crimen, fácilmente podría haber pasado desapercibida durante días para continuar con su macabro plan. Solicitó una condena de 12 años y 6 meses de prisión. En tanto, el abogado defensor solicitó una pena de 8 años, argumentando que la chica tenía solo 18 al momento del crimen y que legalmente aún se le consideraba menor de edad. También intentó obtener una rebaja de la condena, haciendo énfasis en su grave problema con las drogas. Según el letrado, el crimen y su ejecución habían sido un completo desastre. Por ende, no estaba ni cerca en la misma liga que los criminales en serie que admiraba, y no tenía sentido compararla con ellos. Además, la chica prácticamente rogó por su arresto tras el ataque. Finalmente, el abogado señaló que aunque Sara se mostró completamente insensible durante el juicio, en una evaluación psicológica sí dejó entrever algo de arrepentimiento. Cuando le preguntaron qué era lo que más le afectaba de todo lo ocurrido, respondió que lo que más lamentaba era estar perdiéndose el mejor momento de su vida por lo que consideraba un error absurdo. Sara guardó silencio durante todo el juicio. También renunció a su derecho a presentar su última declaración. Tras 5 días de audiencias, el tribunal concluyó que la culpabilidad de Sara era especialmente grave. Con base en esto, los jueces impusieron la severa pena juvenil de 12 años de prisión preventiva provisional, que deberá cumplir en la unidad socioterapéutica de una prisión. Además, se ordenó una medida de prisión preventiva con pena condicional. Esto significa que durante toda su condena, peritos evaluarán de forma constante si representa un riesgo para la sociedad.
En caso de que se determine que sigue siendo una amenaza, al finalizar su condena se podría ordenar su permanencia en prisión de forma indefinida. Durante la lectura del veredicto, el juez presidente señaló que las acciones a sangre fría de Sara reflejan una total falta de empatía hacia su víctima. Destacó que incluso poco antes de herir a Sayed, ella había buscado en internet información sobre en qué parte del cuerpo debía atacar si quería terminar con la vida de alguien. Según sus palabras, era extremadamente raro encontrar un caso en el que alguien actuara de esa forma solo por deseo. Además, explicó que se cumplía el requisito de traición, ya que la víctima estaba desprevenida e indefensa en el momento del ataque. Finalmente, el juez instó a Sara a aprovechar las oportunidades que se le ofrecían para poder reincorporarse algún día a la sociedad. La animó a retomar los estudios que había dejado inconclusos y a comenzar una formación profesional. Sin embargo, advirtió que eso solo sería posible si lograba dejar atrás la actitud de rechazo que mostró durante todo el juicio y comenzaba a asumir su responsabilidad. Ese último día del proceso judicial, tras la lectura del veredicto, Sara rompió su silencio solo para afirmar que lo que estaba escrito en la orden de arresto era correcto. Aceptó la sentencia con una aparente pasión. Al igual que su criminal en serie favorito, cuando le impusieron la condena, respondió levantando la palma de su mano izquierda, donde tenía dibujado un pentagrama, el símbolo asociado al satanismo. Este caso nos obliga a mirar más allá del crimen en sí, porque no fue solo la historia de una joven con trastornos. Al final nos recuerda lo frágil que puede ser la mente humana cuando atraviesa el dolor, la soledad o el abandono, y cómo las heridas emocionales pueden llevar a decisiones que marcan vidas para siempre, especialmente cuando ocurren en plena adolescencia, justo en el momento en el que se está formando la identidad y los límites entre el bien y el mal se vuelven confusos. Realmente creo que no estamos haciendo lo suficiente como sociedad para detectar esas señales a tiempo y ayudar a quienes más lo necesitan. ¿O ustedes qué opinan? Les leemos en los comentarios. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós.